invito a que me cuentes los puntos más importantes que vos considerás de esa charla. Bueno, lo primero que mostramos es que después de un año 2017 que en la economía fue relativamente bueno, porque al menos la producción creció 2,8%, que no está mal para la Argentina, después de un año de recesión como había sido el anterior, el 2016, después que el gobierno, el oficialismo ganó las elecciones bien en octubre, que eso reforzaba la situación económica, el hecho de que el gobierno mostrara que todavía podía llegar bien a las elecciones del 2019, empezó a cundir una ola de pesimismo en Argentina, típico, en un país ciclotímico como la Argentina, por razones políticas y económicas, los cambios de política monetaria de diciembre, la reforma en las jubilaciones y lo que generó en términos de reclamo, se sumaron eventos internacionales que nos llevaron al pesimismo. Entonces un poco lo que mostramos fue muchos números para decir, hemos empeorado mucho como para que haya tanto pesimismo o estamos nuevamente en un ciclo de exageración respecto del pesimismo en Argentina. Recordarás que mostramos varias estadísticas. Un poco la conclusión es, porque comparamos el 2015 y lo que pasó después, en que en términos de un semáforo, rojo, amarillo y verde, en muchas de las variables económicas fundamentales que estaban en rojo en el 2015, la mayoría de ellas no pasó al verde del semáforo, sino que quedaron en amarillo. O sea, estamos en una situación intermedia, en muchas de esas variables hemos mejorado, pero no como para ya decir esto ya no es un problema, sino que estamos en el proceso en el cual se van resolviendo los problemas. Entonces, no es para que tengamos tanto pesimismo como ha habido de diciembre a esta parte, tampoco es para descorchar la botella pensando que ya pasó todo lo más difícil, pero evidentemente la economía está en forma similar al año pasado, cuando lo vemos indicador por indicador de actividad, salvo que la sequía en el campo va a afectar a ese sector este año y en alguna medida la agroindustria, y el hecho de que el consumo masivo, que era el sector que venía rezagado el año pasado, el consumo de asalariados, muy difícilmente este año vaya a tomar vuelo. Pero aquellos que venían bien, como la construcción, los que producen bienes durables, automóviles, motos, etcétera, van a seguir bastante bien, ¿no? Lo que ha cambiado es básicamente la sequía y el impacto en el agro. También ha cambiado para bien el hecho de que Brasil este año se espera que crezca un punto y medio más que el año pasado, y eso es bueno para nuestras exportaciones. O sea que de los eventos exógenos, la sequía nos juega en contra, Brasil nos juega a favor. Y hay otro elemento exógeno, que es la política monetaria de Estados Unidos, que se supone que nos puede llegar a complicar, pero eso está por verse, por las subas en las tasas que se dieron y que parece que se van a seguir dando, porque encarece nuestro endeudamiento. Y vos sabés muy bien que el plan de Macri es un plan gradual de reducción del déficit fiscal y que mientras tanto te tienen que seguir financiando desde el exterior para que eso sea factible. Un riesgo grande para la economía sería que nos cueste conseguir financiamiento externo por esto que decíamos de la política de Estados Unidos. Eso realmente sí, si se produjera, podría complicar el año 2018 hacia el final o el 19, pero hoy por hoy no es lo más probable. Lo más probable es que tengamos este año una economía similar al año pasado, solo que un poco peor el campo y un consumo masivo que sigue sin levantar cabeza. Claro. Un enfoque alrededor de lo que vos estás diciendo, en lo político, de que se dan dos situaciones también muy especiales. Por un lado, que este gobierno en campaña inicial para la presidencia tal vez exageró un poco los objetivos que tenía en cuanto a los plazos para cumplirlos. Él dijo, vamos a pobreza cero, vamos a inflación de un dígito inmediatamente, y eso no era tan fácil hacerlo, y yo no creo que ellos no supieran cómo se hacía, sino que tal vez exageraron un poco. Pero por otro lado, también desde el punto de vista político, hay una oposición en Argentina
que no es fácil de manejar, es decir, es una oposición muy dura. Uno escucha a quienes representan a la oposición más dura en este momento del gobierno, léase cristinismo si querés, y las declaraciones que hacen no están destinadas a vos o a mí, sino a las grandes mayorías que no entienden absolutamente nada de macroeconomía, pero que escuchan, abren el oído y entonces dicen, tiene razón, a mí no me alcanza la plata, voy a la verdulería y doña Rosa entonces arma el escándalo. Pero me gustaría, si podés dar algunas precisiones de las tablas que vos mostraste ayer, ¿no? Sobre todo, ¿cómo considerás vos que vamos a terminar la inflación, el déficit fiscal? ¿Cómo se puede llegar, crees vos, cómo van a ir achicando el gasto público? ¿Cómo son los números que vos tenés? Y a ver, por ejemplo, habíamos hablado de la producción agregada, que el año pasado creció 2,8. Creemos en el IERAL que este año, por lo que comentaba hace un rato, se puede crecer un poco menos, pero puede ser el 2,5%, entre el 2,5 y 2,8%, o sea, un poco menos que el año pasado. No es que cambie la economía rotundamente. La inflación el año pasado estuvo entre 24 y 25%. El gobierno cree que este año fijó como meta inicial el 15%. Nosotros en el IERAL la vemos más cercana al 20%. O sea, 5 puntos más de lo que dice el gobierno, pero quizás 5 menos de lo que fue el año pasado. El dólar venía muy atrasado, recuperó en diciembre a esta parte. Dado esa recuperación, porque el dólar muy bajo también era un problema para el gobierno, un problema para el sector exportador y que compite con las importaciones, también para el gobierno cuando se tiene una mirada más a largo plazo. Ahora la visión es que, dada esa recuperación que hubo del dólar entre diciembre y marzo, a partir de ahora el gobierno que ha mostrado de que no quiere que siga subiendo muy rápidamente porque está interviniendo con el Banco Central, pero tampoco debe pensar que es conveniente que se vuelva a atrasar mucho. Es decir, que le convendría al gobierno que el dólar ahora vaya acompañando la inflación, que no se vuelva a atrasar, que no suba mucho, pero que tampoco pierda contra la inflación. Esa es la visión que tenemos hoy. ¿Qué podría hacer en todo caso? Subir mucho al dólar o más, que se produjera aquello que recién te decía, de que Estados Unidos suba las tasas más de lo que se espera, que absorba muchos fondos del mundo y que el Banco Central diga no lo vamos a poder defender más al tipo de cambio, lo dejemos subir otro escalón. Claro. Pero la probabilidad de que eso ocurra, dijimos, es menor al 50%. Lo más probable es un año similar al año pasado, con un poquito menos de crecimiento y sectorialmente complicado para algunos sectores y siguen bien otros como construcción, venta de autos, venta de motos y algunos. Y puede mejorar algo lo que es la manufactura, la industria metalúrgica, química, por el arrastre de Brasil, porque esa es una industria que le vende mucho a Brasil. Marcelo, vos sabés que la gran movilidad de la economía depende de si hay muchas o pocas inversiones, ¿no? La inversión es el motor fundamental del crecimiento de la economía. Y acá, ¿te acuerdas que en su campaña presidencial Macri hablaba de la lluvia de inversiones, todo eso que después no se dio? ¿Por qué no se dio? Bueno, porque los inversores extranjeros, inclusive los argentinos que tienen todavía dinero en el exterior, dicen el costo argentino es problemático. Y por otro lado, si Argentina no encara una profunda reforma laboral, no es fácil hacer inversiones. Es decir, ese tema, ¿cómo crees vos porque acá se mezcla lo político con lo económico, ¿no? La inversión es una de las cuentas pendientes. Eso estaba en rojo en el 2015 y sigue en rojo. No pasó ni siquiera amarillo. Ocurre que alguien invierte o para vender en el mercado interno o para vender en el mercado externo. El mercado interno está estancado en lo que es el consumo masivo desde el 2012. O sea, que invertir para el mercado interno no se dio porque no hay una perspectiva rápida de recuperación fuerte, salvo en la construcción y en sectores como eso. Vender al mercado externo depende mucho de la competitividad, o sea, que tengas costos que justifiquen invertir en una actividad que te genere rentabilidad para exportar. Y eso todavía no se ha dado. Es decir, el gobierno no pudo revertir el estancamiento en el mercado interno porque
lo más conveniente era intentar revertir la situación en exportaciones, pero como todavía no lo logró, porque todavía no tenemos la competitividad a un nivel como para que exista un boom exportador, tampoco hubo mucha inversión para exportar. Entonces quedamos con una inversión similar a la que tuvo Cristina hacia el final. Ahora, el mercado interno va a ser difícil que se recupere rápido por el hecho de que está estancado del 2012 porque los salarios llegaron como a un techo en términos de poder adquisitivo y la única que te queda en ese caso es poder recuperar vendiendo hacia afuera. Y para vender afuera, los impuestos todavía están caros, los costos de transporte todavía están caros. El gobierno lo tiene en claro y está tratando de solucionarlo, pero con gradualismo, lo mismo que el tema del déficit fiscal. Hay reducciones de impuestos, pero de acá hasta el 2022. Y eso no termina de enamorar a los empresarios, los inversores, como para invertir ahora, si a lo mejor la rentabilidad para exportar va a ir mejorando un poquito cada año. Entonces, quedamos en el medio del mercado externo al mercado interno. Pero no queda otra que apuntar al mercado externo, porque el techo que habíamos alcanzado en el mercado interno sigue existiendo.